¿Alguna vez has sentido que Dios escucha los latidos de tu corazón, pero te preguntas si realmente está atento a tus necesidades? Hoy quiero compartir contigo una verdad poderosa. Dios escucha tu corazón, invócalo con fe y recibe el milagro que el Señor tiene para ti. No importa la situación que estés enfrentando, no estás solo. El Señor está más cerca de lo que imaginas, listo para actuar en tu favor. Solo necesitas dar ese paso de fe, abrir tu corazón y llamarlo con una confianza absoluta. Dios tiene un plan y un milagro preparado especialmente para ti. Antes de comenzar, te invito a que declares tu fe dejando esta frase en los comentarios. Señor, confío en ti y recibo el milagro que tienes para mí. Amén. Al hacerlo, estarás abriendo las puertas para que Dios obre en tu vida de manera poderosa. Escribe esta oración y prepárate para experimentar lo que Dios ha reservado para ti hoy. Querido oyente, te invito a ver el video hasta el final y a activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate que cuando escuchamos las palabras clama a mí, y yo te responderé, no es cualquier promesa. Es una invitación directa de Dios a que lo busques, a que te acerques con todo lo que eres y con todo lo que llevas dentro. Este clamor del que habla Jeremías 33, versículo 3, no es simplemente una oración pasiva o una petición casual, sino una búsqueda intensa, casi como si fueras un niño que, al perderse, grita desesperado buscando a su padre. Ese clamor nace de lo profundo del corazón. Es la voz de alguien que reconoce su necesidad, alguien que sabe que solo Dios puede darle la respuesta que tanto anhela. Y es que Dios, con esta invitación, nos está diciendo algo muy profundo. No te quedes callado, no te conformes con el silencio. Clama, busca, insiste, porque yo estoy aquí para responder. Pero, ¿qué implica realmente clamar? A veces pensamos que con solo orar de manera rápida o rutinaria es suficiente, pero el clamor es otra cosa. Es una oración cargada de fe, de hambre espiritual. No es un mero deseo de que las cosas cambien, es un reconocimiento de que sin Dios no hay cambio posible, no hay avance real. Es esa clase de oración en la que derramas tu alma, en la que te haces vulnerable ante Él. Y aquí es donde se vuelve increíblemente hermoso. La promesa de Dios es que cuando clamamos, Él responde. Pero no es cualquier respuesta. No. Dios no te deja con palabras vacías ni con promesas que no se cumplen. Él promete enseñarte cosas grandes y ocultas, cosas que ni siquiera te imaginabas que necesitabas saber. La respuesta de Dios siempre viene con revelación, con un nuevo entendimiento, con una sabiduría que trasciende lo que podemos ver con nuestros ojos. Y es aquí donde muchos nos perdemos, porque pensamos que la respuesta llegará como nosotros queremos, cuando en realidad Dios trabaja en su tiempo perfecto. A veces lo que más nos cuesta es esperar, ¿verdad? Esa espera en la que parece que Dios no está respondiendo, que el cielo está en silencio. Pero déjame decirte algo, en ese silencio Dios sigue trabajando. Su respuesta no siempre viene de inmediato, pero viene en el momento exacto en que la necesitas. Y aquí es donde entra nuestra confianza. No podemos desesperarnos si no vemos resultados al instante, porque el que ha prometido es fiel y cumple. Dios no falla. Si Él ha dicho que te enseñará cosas grandes y ocultas, lo hará. Aunque hoy no lo veas, confía. Ahora este clamor tiene que ser sincero. Dios no responde a palabras vacías. Él busca la honestidad, la entrega total, ese momento en que te desprendes de todo orgullo, de toda autosuficiencia y te entregas completamente a Él. No puedes pretender buscar a Dios de verdad mientras, en el fondo, confías más en tus propias fuerzas o en las soluciones temporales del mundo. El clamor requiere que confíes plenamente en que Dios tiene la respuesta que buscas, aunque no sea la que esperabas.
Cuando Dios revela lo oculto, no solo está mostrando misterios que antes no entendías, sino que te está dando una comprensión espiritual más profunda. Tal vez lo que veías como un problema insuperable, ahora lo entiendes como una bendición disfrazada. Quizá la puerta cerrada que tanto te frustraba era en realidad la protección divina para guiarte hacia algo mejor. Esa es la sabiduría de Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Nos muestra que hay propósitos más grandes en juego, cosas que no podemos comprender con nuestra mente limitada, pero que en su plan perfecto encajan de manera maravillosa. Y si aprendes a clamar a Dios, si haces de este clamor un hábito espiritual, los beneficios son asombrosos. Te sentirás dirigido, sabrás hacia dónde moverte, porque ya no confiarás en tus propios caminos, sino en los de Dios. Recibirás paz, incluso en medio de la incertidumbre, porque sabrás que quien tiene el control de tu vida es el Dios que promete mostrarte cosas grandes. No te quedarás en la oscuridad, no caminarás a ciegas, porque Él será tu luz. Así que clama, no te detengas, porque Dios te ha prometido que si lo haces, Él te responderá. No hay oración que Él no escuche. Número 2. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová, la intimidad con Dios a través del clamor sincero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Esa es una promesa poderosa que encontramos en el Salmo 145, 18. No estamos hablando de un Dios distante, lejano, que no escucha ni responde. Todo lo contrario. Dios está tan cerca como una respiración, tan cerca que cuando clamas con el corazón abierto lo puedes sentir. Pero fíjate, esta promesa tiene una condición: invocarle de veras. No basta con repetir palabras sin sentirlas o recitar oraciones aprendidas de memoria. La verdadera clave para experimentar esa cercanía es la sinceridad del corazón. Dios no se aparta de los que lo buscan con todo su ser. La cercanía de Dios es real, palpable, pero para sentirla hay que acercarse a Él con una autenticidad que rompa cualquier barrera. Muchas veces nos encontramos orando de manera superficial, cumpliendo con una rutina o simplemente porque creemos que es lo que debemos hacer. Pero cuando dejamos a un lado las formalidades, las repeticiones mecánicas y nos presentamos ante Él tal como somos, con nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras alegrías y esperanzas, es cuando realmente empezamos a sentir su presencia. ¿Alguna vez has sentido esa conexión profunda, esa sensación de paz que parece envolverlo todo cuando hablas sinceramente con Dios? Esa es la promesa cumplida. Dios te escucha, no desde lejos, sino desde cerca, desde el centro de tu ser. Su cercanía trae consuelo, pero también fortaleza. Sabes que no estás solo, que el Creador del universo está caminando contigo en cada paso que das. Y lo mejor es que esta promesa no es exclusiva para algunos pocos, no es solo para aquellos que parecen más espirituales o más santos. Nombre Dios está cercano a todos los que le invocan de verdad. No hay distinción, no importa tu pasado, no importa si llevas mucho tiempo lejos de Él. Lo único que importa es que cuando clamas, lo hagas con el corazón. Esta promesa es universal y lo que pide es sinceridad. Cuando te acercas a Dios, no se trata de que tengas las palabras perfectas o que recites largas oraciones. Se trata de abrir el corazón. Se trata de ser vulnerable, de mostrar tus debilidades y confiar en que Dios no te juzga, sino que te abraza en medio de ellas. La autenticidad es la llave que abre la puerta a una relación íntima con Dios. Cuando invocas su nombre con sinceridad, Él te responde con su cercanía, con su amor, con su gracia. Y en esa intimidad es donde encuentras paz, sabiduría y dirección. Ahora bien, hay obstáculos que a veces enfrían nuestra relación con Dios. Tal vez has notado cómo las distracciones de la vida diaria, las rutinas o incluso la falta de tiempo pueden hacer que nuestra oración se vuelva mecánica, como si solo estuviéramos marcando una casilla en nuestra lista de cosas por hacer. Y aquí está el peligro. Podemos caer en la trampa
de aparentar estar cerca de Dios sin realmente estarlo. Pero ¿cómo superamos esto? Volviendo a lo esencial, tomando un tiempo para detenernos, para silenciar el ruido a nuestro alrededor y simplemente hablar con Dios. Dejar a un lado las fórmulas, los rituales vacíos y hablarle como hablarías con tu mejor amigo, con total transparencia. Cuando logramos conectar con Dios de esta manera, los beneficios son profundos. No es solo una paz temporal la que experimentamos, es una paz que permanece incluso cuando las tormentas llegan. Su cercanía nos fortalece, nos da claridad en las decisiones difíciles y nos recuerda que no importa lo que enfrentemos, no estamos solos. Y mientras más sincera sea nuestra relación con Él, más se fortalece nuestra fe y confianza. Es en esos momentos de intimidad con Dios que nuestra vida se transforma. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Primero, cultivemos una vida de oración auténtica, que cada oración sea una conversación real con Dios. Busca momentos de quietud, momentos donde puedas dejar a un lado todo lo demás y simplemente estar en su presencia. Practica la sinceridad en cada conversación con Él, ya sea en los momentos buenos o en los malos. No hay nada que Dios no quiera escuchar de ti. Y si aún tienes dudas, fíjate en los testimonios de personas que han experimentado esa cercanía de Dios. Historias de aquellos que, en medio de la tormenta, clamaron con todo su corazón y encontraron refugio en Él. Ese mismo Dios está disponible para ti hoy. Si le invocas de veras, si te acercas a Él con sinceridad, Él te escuchará y te responderá con su cercanía. Dios no está lejos, Él está esperando que le busques, que le hables desde lo más profundo de tu ser. Número 3. Mateo 7, versículo 7. Pedid, buscad, llamad, la triple invitación de Jesús a una fe activa. Pedid, buscad, llamad. 3 acciones que nos enseñó Jesús en Mateo 7, versículo 7, pero ¿qué significa realmente llevarlas a cabo en nuestra vida? ¿Cómo podemos vivir una fe activa y ver resultados concretos? Fíjate que estas palabras no son solo una sugerencia, son una invitación directa, una llamada a la acción para todos aquellos que confían en Dios. No es un mensaje para quedarse de brazos cruzados, esperando que las cosas simplemente sucedan. Jesús nos está pidiendo que demos pasos, que hagamos algo. Y lo interesante es que a cada una de estas acciones le corresponde una promesa. Primero, pedid y se os dará. ¡Qué maravillosa promesa! Pero más allá del simple acto de pedir, este es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Pedirle a Dios no es un acto de debilidad, es un acto de humildad. Reconocer que no podemos hacerlo todos solos, que necesitamos de su ayuda, de su dirección. Al pedir, estamos diciendo, Señor, no tengo todas las respuestas, pero sé que tú sí. Y lo increíble es que Dios no se cansa de escuchar nuestras peticiones. Como un padre que ama dar lo mejor a sus hijos, Dios quiere que vayamos a Él. Pero, claro, pedir requiere confianza, ¿no es cierto? Confiar en que Dios escucha y responderá. A veces, esa respuesta no es inmediata, pero la promesa está ahí y se os dará. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo y cómo responder a nuestras necesidades. Pero no se trata solo de pedir, buscad y hallaréis. Aquí entramos en una acción más profunda. Buscar implica esfuerzo, dedicación, una intención clara de encontrar algo. No es algo pasivo, es moverse en la dirección correcta, es ir tras lo que Dios tiene para ti. ¿Alguna vez has buscado algo que perdiste y no descansaste hasta encontrarlo? Así debería ser nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. No es algo que ocurre de manera automática, requiere tiempo y compromiso, y esa búsqueda va más allá de lo superficial. Se trata de buscar el corazón de Dios, de anhelar conocerle más íntimamente, de desear su voluntad por encima de la nuestra. Y cuando buscamos de esta manera, la promesa es clara: y hallaréis. No es que tal vez lo encuentres, es una promesa de que, si buscas con sinceridad, vas a encontrar lo que Dios tiene para ti. Luego tenemos el llamad y se os abrirá.
Aquí Jesús nos habla de la persistencia, de no rendirnos, de seguir tocando hasta que las puertas se abran. A veces, en la vida nos encontramos con puertas cerradas, con obstáculos que parecen insuperables, y es en esos momentos donde muchos se dan por vencidos. Pero Jesús nos dice que debemos seguir llamando, seguir insistiendo. La fe no es algo pasivo, es una confianza activa. Es mantenernos firmes aun cuando no vemos resultados inmediatos. Piensa en la historia de la viuda que insistió ante el juez hasta que obtuvo lo que pedía. No fue la primera vez que consiguió una respuesta, pero su persistencia fue la clave. Así también, nuestra persistencia en llamar a Dios abrirá puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas. Y esas puertas que Dios abre, nadie puede cerrarlas. Ahora piensa en la relación entre estas acciones y las respuestas que Dios promete. Cada una de ellas tiene un resultado: pedir, buscar, llamar. A veces nos olvidamos de que nuestra fe también requiere iniciativa de nuestra parte. No podemos quedarnos esperando que Dios haga todo. Él nos invita a participar activamente en su obra. Si no pides, ¿cómo esperas recibir? Si no buscas, ¿cómo esperas encontrar? Si no llamas, ¿cómo esperas que se abran las puertas? La fe sin obras es muerta, y parte de nuestras obras es tomar estos pasos concretos que Jesús nos enseña. Y en esa búsqueda hay algo que debemos entender. No es una búsqueda superficial. No es algo que se hace a medias. Se trata de profundizar, de ir más allá, de desear conocer a Dios de una manera más íntima. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Es el resultado de una búsqueda constante, de un anhelo sincero de estar más cerca de Él. Y cuando buscas de esta manera, comienzas a ver cambios, comienzas a entender su propósito, su dirección, y es ahí donde creces, donde te fortaleces espiritualmente. Pero en todo esto, la clave es la fe en la persistencia. Mira las historias bíblicas de hombres y mujeres que no se rindieron. Piensa en Daniel, que oraba día tras día a pesar de las dificultades, o en el apóstol Pablo, que perseveraba en su misión a pesar de las adversidades. Ninguno de ellos vio resultados inmediatos, pero su fe en la promesa de Dios fue lo que los mantuvo firmes. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, es seguir creyendo aun cuando no lo veas. Es confiar en que, aunque las puertas tarden en abrirse, el momento perfecto llegará. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Dedica tiempos específicos para pedir, para buscar y para llamar. No dejes que la rutina o las distracciones te alejen de esta triple invitación. Hazlo parte de tu día a día, pide con humildad, busca con dedicación y llama con persistencia. Y lo más hermoso es que, al vivir esta fe activa, verás resultados, verás respuestas a tus oraciones, descubrirás propósito y dirección y experimentarás puertas que se abren de maneras que nunca imaginaste. Dios está listo para cumplir su promesa. Lo único que debes hacer es dar esos pasos y confiar en que Él hará el resto. Número 4. Salmo 34, versículo 17. Claman los justos, la promesa de liberación de todas las angustias. A veces pensamos que por ser justos, por buscar vivir conforme a la voluntad de Dios, nuestras vidas estarán libres de dificultades. Pero fíjate que el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso nos muestra una realidad profunda. Incluso los justos, aquellos que buscan caminar rectamente ante Dios, van a enfrentar angustias, van a pasar por momentos difíciles. Nadie está exento de las pruebas, pero la diferencia está en cómo las enfrentamos y en la promesa que Dios nos da. Él escucha nuestro clamor y nos libra. Las angustias llegan de muchas formas. Pueden ser problemas físicos como enfermedades o dificultades económicas, o emocionales como el desánimo, la ansiedad o la soledad. Incluso espiritualmente podemos sentirnos distantes de Dios, preguntándonos por qué ciertas cosas están sucediendo. Y es en esos momentos donde el clamor a Dios se vuelve crucial.
Clamar no es solo pedir ayuda de manera superficial, es un grito del alma. Es la expresión más pura de nuestra fe y dependencia total de Dios. Es decirle, Señor, ya no puedo con esto, te lo entrego a ti. Y lo más hermoso es que cuando hacemos eso, cuando clamamos con un corazón sincero, Dios no solo escucha, actúa. Dios no se queda como un espectador lejano viendo nuestras luchas. Cuando clamamos a Él, su promesa es clara, nos libra de todas nuestras angustias. No algunas, no las más pequeñas, sino todas. Eso incluye las que a veces pensamos que nadie puede resolver, las que creemos demasiado grandes. Y cuando entendemos esto, cuando comprendemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, hay un cambio profundo en nuestra manera de enfrentar las pruebas. Ya no estamos solos, ya no dependemos únicamente de nuestras fuerzas. Piensa en esto, los justos no son personas perfectas, son aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando de una vida sin errores o fallos, sino de una vida de fe, de una vida que a pesar de las caídas, se levanta y sigue buscando a Dios. Y cuando esos justos claman, lo hacen desde un lugar de sinceridad y autenticidad. No es una oración repetitiva o vacía, es un clamor profundo que reconoce que solo Dios puede traer la liberación que tanto necesitamos. Esa es la clave, la autenticidad. Dios no está interesado en palabras bonitas o en apariencias, Él mira el corazón. Y cuando ese corazón se abre de manera genuina, Él responde. Ahora, cuando hablamos de todas las angustias, es importante recordar que no se trata solo de las dificultades externas, las que podemos ver o tocar. También hay angustias internas, batallas que peleamos en nuestra mente y espíritu. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre, todo eso son cargas que podemos entregarle a Dios. Él nos invita a traerle todo, sin excepción, y su promesa es liberarnos de cada una de esas cargas. Pero, ¿cómo es esa liberación? A veces pensamos que será instantánea, que de la noche a la mañana todo cambiará. Y sí, Dios puede obrar milagros de inmediato, pero otras veces la liberación es un proceso donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a confiar más en Él, donde nuestras raíces espirituales se profundizan, y cuando finalmente vemos la liberación, nos damos cuenta de cuánto hemos crecido en el camino. Eso es lo maravilloso de Dios, no solo te libera, sino que te transforma en el proceso. Muchos pueden dar testimonio de esto, personas que en sus momentos más oscuros clamaron a Dios y experimentaron su mano liberadora. Quizás has escuchado historias de cómo Dios sanó a alguien de una enfermedad, o cómo restauró una relación rota, o cómo brindó paz en medio de una tormenta. Y esas historias son un recordatorio vivo de que Dios sigue cumpliendo su promesa. Él sigue liberando a los que le claman, y aquí es donde entra la gratitud. Cuando somos liberados, nuestra respuesta natural debería ser de gratitud, no solo por lo que Dios hizo, sino por lo que Él es. Porque aunque la liberación llegue en tiempos diferentes, su presencia constante es el verdadero regalo. Saber que, en medio de cualquier angustia, podemos acudir a Él es motivo suficiente para agradecer. Así que, cuando te encuentres en medio de la angustia, no te quedes en silencio. Clama a Dios, entrega tus cargas, tus miedos, tus preocupaciones. Él te escucha, y no solo eso, Él actúa. Y aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato, mantén la fe. Recuerda que Dios es fiel, que su promesa sigue en pie y que, en su tiempo perfecto, verás la liberación. Número 5. Isaías 65, versículo 24. Antes que clamen responderé, la prontitud de Dios para oír. Imagina por un momento que antes de que siquiera digas una palabra, Dios ya tiene la respuesta preparada. Antes de que clames, antes de que expreses esa necesidad que te pesa en el corazón, Dios ya está obrando. Eso es lo que nos promete Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es más que una simple promesa. Es una ventana hacia el asombroso carácter de Dios. Él
Es omnisciente, sabe lo que estás viviendo, lo que piensas, lo que necesitas, incluso antes de que puedas articularlo. Y lo más impresionante es que no solo lo sabe, sino que ya está moviendo las piezas, ya está trabajando a tu favor. A veces vivimos momentos en los que parece que Dios está en silencio, donde sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, pero déjame decirte, aunque no veas resultados inmediatos, Dios ya está obrando. Su tiempo no es como el nuestro. Él no está limitado por los relojes, no está condicionado por las fechas de vencimiento o los plazos humanos. Su respuesta anticipada es una muestra de su amor perfecto. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Y antes de que las palabras lleguen a tus labios, Él ya está preparando el camino. Y esa prontitud de Dios no es por obligación, no es porque lo hayas ganado con algo que hiciste, es porque Él te ama. Ese amor que Dios tiene por ti es tan profundo que su deseo es estar involucrado en cada detalle de tu vida. No hay nada tan pequeño o insignificante que Dios no quiera escuchar de ti. Él es un Padre amoroso que anhela que confíes en Él, que sepas que puedes descansar en su cuidado. La omnisciencia de Dios no solo se trata de saber lo que va a pasar, sino de un profundo deseo de estar presente en cada parte de nuestra historia, de caminar con nosotros y responder antes, incluso de que clamemos. Por eso, una de las cosas más hermosas que podemos hacer es aprender a confiar en su soberanía. Sabes, cuando realmente comprendes que Dios tiene el control, se te quita un peso enorme de encima. Ya no tienes que preocuparte por el futuro de la misma manera, porque sabes que aquel que creó los cielos y la tierra está cuidando de ti. Claro, habrá momentos en los que la espera parecerá larga, en los que te preguntarás si Dios ha oído tu clamor, pero recuerda esto: incluso cuando no lo ves, Dios ya está actuando, está obrando en los detalles, preparando el momento perfecto para responder. Y aunque Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, Él nos invita a la oración. ¿Por qué? Porque la oración no es solo para informarle a Dios lo que está pasando, Él ya lo sabe. La oración es para nosotros, para fortalecer nuestra relación con Él. Es en esos momentos de conversación con Dios donde nuestra fe se profundiza, donde aprendemos a depender más de Él. La oración nos transforma, nos alinea con su voluntad, nos recuerda que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, estamos en manos de aquel que las tiene todas. El amor de Dios no tiene límites. Él no responde porque lo merezcamos, sino por pura gracia. Incluso en nuestros momentos de debilidad, de duda, Dios sigue actuando. Su disposición para ayudarnos es incondicional. Y cuando lo entendemos, eso nos inspira a confiar más en Él. Nos damos cuenta de que no necesitamos cargar con todo el peso, porque Dios ya está obrando antes de que pidamos ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo primero es aprender a descansar en esa verdad. Confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Practicar la paciencia, sabiendo que Dios ya tiene la respuesta en camino. Y sobre todo, mantener una actitud de gratitud, porque aunque la respuesta no llegue de la manera o en el tiempo que esperamos, Dios nunca deja de escuchar. Conozco muchas historias de personas que han experimentado la respuesta anticipada de Dios. Tal vez tú también lo has vivido. Piensa en esos momentos en los que antes de que pudieras pedir ayuda, ya encontraste la solución. Eso no es coincidencia, es la mano de Dios. Él está obrando continuamente, aun cuando no lo vemos, y compartir esos testimonios, esas experiencias, nos ayuda a recordar y fortalecer nuestra fe. Nos recuerda que Dios sigue siendo fiel, que su amor es constante y que antes de que clames, Él ya te ha oído. Número 6. Primera de Juan 5, versículo 14. Confianza plena, pedir según su voluntad y ser escuchados.
Cuando hablamos de confianza en Dios, no estamos hablando de una confianza ligera o superficial. Es una confianza profunda, una que se fundamenta en el carácter inmutable de Dios. Es creer firmemente que Él es bueno, que es fiel, y que todo lo que hace, lo hace desde un amor perfecto. La confianza no surge de la nada, sino que crece al conocer a Dios más de cerca. ¿Y cómo podemos conocerlo mejor? A través de su palabra, de la oración y de las experiencias que tenemos con Él a lo largo de la vida. Esa confianza se vuelve el motor que nos impulsa a acercarnos a Él, a orar sin temor, sabiendo que cada palabra, cada necesidad, la escucha un Dios que nos ama. Orar con confianza significa soltar el control, porque cuando realmente confías, puedes dejar tus preocupaciones en sus manos y descansar, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que también responde. Y aquí es donde entra un punto clave. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Juan 5 nos da una promesa. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una promesa poderosa, pero también nos desafía a preguntarnos, ¿cómo sabemos si lo que pedimos está en línea con la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es un misterio impenetrable. Parte de ella está claramente revelada en la Biblia. A través de los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, sabemos lo que agrada a Dios. Sabemos que su voluntad es que vivamos en amor, que perdonemos, que seamos luz en el mundo. Pero también está esa parte específica de su voluntad para nuestras vidas individuales, que discernimos a través del Espíritu Santo. Muchas veces, nuestros deseos y planes pueden no estar alineados con los de Dios, pero cuando nos tomamos el tiempo para orar, no solo debemos pedir por lo que queremos, sino también buscar dirección y sabiduría para entender lo que Él quiere para nosotros. La oración no es una lista de deseos que presentamos a Dios esperando que nos dé todo lo que queremos. Es un espacio para que nuestros corazones se alineen con el suyo. Y cuando eso sucede, nuestras peticiones cambian. Comenzamos a pedir no solo por lo que deseamos, sino por lo que glorifica a Dios, por lo que se ajusta a su propósito en nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿estoy pidiendo esto para satisfacer un deseo egoísta o porque realmente quiero que Dios sea glorificado en mi vida? Esa es una de las preguntas clave que deberíamos hacernos cada vez que oramos. Lo hermoso de orar según la voluntad de Dios es que tenemos una garantía. Dios nos oye. Y si Él nos oye, entonces podemos confiar en que nos responderá. Esto no significa que siempre recibamos la respuesta que esperamos, pero sí significa que su respuesta será la mejor para nosotros, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y eso nos da una paz indescriptible, una tranquilidad que va más allá de las circunstancias. Saber que, pase lo que pase, estamos en armonía con Dios, trae una confianza inquebrantable a nuestras vidas. La palabra de Dios juega un papel fundamental en este proceso. La Biblia es nuestra guía para entender su voluntad. Si queremos orar conforme a lo que Dios desea, necesitamos conocer lo que Él ya ha dicho. Un ejemplo maravilloso de esto es orar las promesas de Dios. Hay tantos versículos que podemos usar en nuestras oraciones, no como una fórmula mágica, sino como una forma de recordar lo que Dios ya nos ha prometido. Cuando oramos las Escrituras, reafirmamos nuestra fe en sus promesas y le decimos, Señor, yo confío en lo que has dicho. Y no estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos o cómo pedirlo, pero el Espíritu nos guía, nos da discernimiento y nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de lo que inicialmente queríamos. Claro, también hay obstáculos. Uno de los mayores es el egoísmo. A veces, nuestras oraciones están más enfocadas en lo que nos conviene a nosotros que en lo que honra a Dios. Santiago 4:3 nos advierte sobre esto, diciendo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, buscando nuestros propios placeres. Además,
La falta de conocimiento sobre quién es Dios también puede llevarnos a oraciones desalineadas. Si no conocemos su carácter, es fácil pedir cosas que no están en su plan para nosotros. Y finalmente, está la resistencia a la voluntad de Dios. Sabemos lo que Él quiere, pero a veces nos resistimos por temor. Tememos lo que pueda pedirnos, lo que nos pueda costar. Esa lucha entre la carne y el espíritu es real. Pero cuando nos rendimos completamente a Dios, cuando decimos hágase tu voluntad, encontramos una libertad que nunca imaginamos. Por eso es esencial que evaluemos nuestras oraciones. Preguntémonos, ¿estoy buscando la gloria de Dios o la mía? ¿Estoy dispuesto a aceptar su respuesta, sea cual sea? Al final del día, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando vivimos en sumisión a su voluntad, descubrimos que su plan es mucho mejor de lo que jamás podríamos haber imaginado. Número 7. Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé, Dios en medio de la angustia. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Estas palabras del Salmo 91:15 son una promesa divina que podemos abrazar profundamente en los momentos más difíciles. Y lo primero que resalta en este versículo es esa certeza. Dios responde. No es una cuestión de si lo hará o de cuándo lo hará. Es un hecho. Dios nos escucha cada vez que lo invocamos y su disposición para responder no está basada en nuestros méritos, sino en su amor incondicional por nosotros. Él está siempre listo para escuchar, siempre dispuesto a atender nuestras necesidades. Pero fíjate, el acto de invocar a Dios también es un reconocimiento de nuestra necesidad. Es un gesto de humildad. Cuando invocamos su nombre, le estamos diciendo, Señor, no puedo solo, te necesito. No es simplemente pedir ayuda, es un acto de confianza, es saber que cuando todo parece ir mal, hay alguien que escucha, alguien que responde. Y ese invocar no es una comunicación de una sola vía, es bidireccional. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también nos habla, nos guía. Pero aquí está el reto, estar atentos a su voz, porque muchas veces, en medio de la angustia, es fácil enfocarse solo en el problema y olvidar escuchar su dirección. Dios promete algo más en este versículo, algo que a menudo necesitamos recordar. Él estará con nosotros en la angustia. A veces, como creyentes, pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, las dificultades desaparecerán. Pero la realidad es que Dios nunca prometió evitarnos el sufrimiento, sino que nos prometió su presencia en medio de él. Y esa presencia lo cambia todo. La vida cristiana no es una vida libre de tormentas, pero es una vida en la que Jesús está en la barca con nosotros, incluso cuando las olas se levantan. En la Biblia vemos este principio repetido. José, por ejemplo, no fue liberado de inmediato de la prisión, pero Dios estaba con él en todo momento. Y en cada prueba, en cada desafío, Dios transformaba su situación y lo llevaba a cumplir su propósito. O piensa en Jesús cuando estuvo con los discípulos en la barca durante la tormenta. No evitó que la tormenta llegara, pero su presencia calmó el miedo y con su autoridad calmó también las aguas. Así es Dios con nosotros, nos acompaña en las pruebas y aunque no siempre elimine el problema al instante, su presencia nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, la promesa va más allá de solo estar con nosotros en la angustia. Dios también promete liberarnos, y esta liberación no siempre es inmediata o de la manera en que esperamos. A veces es un proceso, pero Dios nos libera de muchas formas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y esa liberación viene acompañada de glorificación. Dios nos eleva, nos restaura, nos coloca en un lugar de honra, no porque lo merezcamos, sino porque su gracia es abundante. Nuestra vida, al ser librada por Dios, se convierte en un testimonio vivo de su poder y de su amor. Pero, ¿por qué pasamos por estas pruebas? A veces, la angustia parece no tener sentido, pero Dios la usa para fortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter.
Es en esos momentos difíciles donde aprendemos a confiar más en Él, donde nuestra fe se refina y nos preparamos para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. La prueba nunca es en vano cuando Dios está involucrado, y aquí es donde entra nuestra respuesta a su intervención. Cada vez que Dios nos libera, nuestra respuesta debería ser gratitud. Reconocer lo que Él ha hecho, darle gloria, no solo en palabras, sino compartiendo con otros lo que hemos experimentado. Ese testimonio puede ser la luz que otra persona necesite en su propia tormenta, porque, así como nosotros hemos sido consolados por Dios, somos llamados a consolar a otros. Sin embargo, hay obstáculos que a veces nos impiden sentir la presencia de Dios en medio de nuestras dificultades. El primero es nuestro enfoque. Es fácil dejar que el miedo y la desesperanza nublen nuestra vista, centrándonos tanto en las circunstancias que olvidamos que Dios está con nosotros. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Él y no en el problema, podemos ver con mayor claridad. Otro obstáculo es la falta de fe. Dudar de que Dios realmente esté con nosotros o de que cumpla su promesa puede alejarnos de experimentar su presencia. Y el pecado no confesado también puede levantar barreras. Si hay algo que nos separa de Dios, debemos arrepentirnos y restaurar nuestra comunión con Él. La clave está en invocar a Dios no solo en la angustia, sino en todo tiempo. Mantener una relación constante con Él, sabiendo que su presencia no es solo para los momentos difíciles. Practicar la conciencia de que Él está siempre con nosotros nos fortalece para enfrentar cualquier situación. Y no estamos solos en este viaje. Dios nos ha dado la comunidad de fe para apoyarnos, para orar juntos, para caminar en unidad. Estar conectados con otros creyentes nos da una red de apoyo vital en los momentos de angustia. Así que cuando la tormenta llegue, recuerda, Dios te ha prometido que te responderá. Él está contigo, te librará y te glorificará. Todo lo que necesitas hacer es invocarlo, confiar en su presencia y esperar en su tiempo perfecto. Número 8. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, la paz que viene al orar con acción de gracias. Sabes, la ansiedad es algo que todos enfrentamos en algún momento. Es esa sensación de preocupación que se cuela en la mente y si no la controlamos nos consume. Pero fíjate lo que nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Eso incluye todo. No es fácil, lo sé, pero es posible. Y la clave está en lo que viene después. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de dejarnos atrapar por la ansiedad, Dios nos llama a orar, a llevar nuestras preocupaciones a Él y además hacerlo con gratitud. Esa es la receta divina para enfrentar la ansiedad. Entender la ansiedad es fundamental. La ansiedad puede parecer una emoción tan común que a veces la normalizamos, pero en realidad tiene el potencial de debilitarnos. Afecta nuestra salud mental, física y espiritual. Y lo peor es que nos aleja de vivir la paz que Dios quiere para nosotros. Cuando Dios dice, por nada estéis afanosos, no es porque no entienda nuestras preocupaciones, sino porque Él sabe que la ansiedad nos roba la paz que solo Él puede dar. Nos está invitando a confiar en Él, a creer que Él tiene el control. Ahora, ¿cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, lo primero es presentar nuestras peticiones a Dios. Dios quiere que vayamos a Él en oración y ruego, no como una última opción, sino como la primera respuesta. Y hay una diferencia entre orar y rogar. Orar es esa comunicación diaria, pero el ruego es cuando traemos a Dios nuestras necesidades más profundas, cuando estamos cargados y sabemos que solo Él puede traer alivio. Es importante ser específicos en nuestras peticiones. A veces oramos de manera general, pero cuando detallamos nuestras preocupaciones, cuando le decimos a Dios exactamente lo que nos preocupa, liberamos esas cargas de manera mucho más efectiva. Además,
Esto nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que realmente nos está afectando. Y aquí es donde entra la transparencia. No tenemos que ocultarle nada a Dios. Él ya conoce nuestro corazón, pero cuando somos sinceros con Él, cuando le hablamos con honestidad, eso fortalece nuestra relación con Él. Nos permite ser vulnerables delante de un Dios que no nos juzga, sino que nos abraza y nos da su paz. Ahora bien, esa paz viene acompañada de algo crucial, la gratitud. Dios no nos llama solo a pedir, sino a hacerlo con acción de gracias. ¿Y sabes qué? No necesitamos esperar a que nuestras circunstancias cambien para ser agradecidos. Agradecer a Dios en medio de las dificultades cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos, reconocemos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y confiamos en lo que aún hará. La gratitud es una herramienta poderosa porque transforma nuestra mente de un enfoque en lo negativo a uno lleno de esperanza. Y eso afecta cómo enfrentamos la vida. La gratitud no es solo algo que practicamos de vez en cuando, es un estilo de vida. Puedes llevar un diario de gratitud, por ejemplo, anotando cada día las bendiciones que Dios te ha dado. Y en tus oraciones no olvides incluir palabras de agradecimiento, no solo por lo que ya ha pasado, sino por lo que Dios está por hacer, aun cuando no lo veas de inmediato. Y aquí está lo maravilloso. Cuando seguimos esta fórmula, la promesa es que recibiremos la paz de Dios. Y no es cualquier paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, que protege nuestro corazón y nuestra mente de la ansiedad. Es como si Dios pusiera un escudo alrededor de nosotros, manteniéndonos a salvo en su presencia, aunque el caos nos rodee. Esa paz es un fruto de estar en comunión con Él, de saber que estamos en sus manos y que Él cuida de nosotros. Pero claro, combatir la ansiedad requiere de prácticas constantes. Meditar en la palabra es una de las herramientas más efectivas. Memoriza versículos que te recuerden la fidelidad de Dios, como este de Filipenses. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, y cuando meditamos en ella, nuestra fe se fortalece. También es importante cuidar nuestro cuerpo, porque la ansiedad no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Un descanso adecuado, una buena alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantenernos fuertes. Además, no debemos enfrentar la ansiedad solos. Hablar con amigos o consejeros, buscar apoyo en la comunidad de fe, nos ayuda a sobrellevar las cargas. No te aísles. Por último, es importante reconocer que el afán puede ser una señal de falta de fe. Es duro, pero a veces nuestro afán muestra que no estamos confiando plenamente en Dios. Nos afanamos cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro control. Pero Dios nos invita a soltar el control, a entregárselo a Él y descansar en su plan perfecto. Cuando hacemos esto, no solo enfrentamos la ansiedad, sino que la vencemos. Número 9. Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, la promesa de liberación y nuestra respuesta de honra. Cuando Dios nos dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, no es solo una invitación, es una promesa firme. Él nos está diciendo, ven a mí cuando todo esté oscuro, cuando no veas salida, yo estoy aquí para liberarte. Pero ¿cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta antes de acudir a Dios? Es casi natural que busquemos soluciones humanas antes de voltear los ojos hacia lo divino. Y sin embargo, Dios quiere ser nuestro primer refugio, no el último recurso. El día de la angustia es algo que todos enfrentamos. Nadie está exento de esos momentos en los que sentimos que todo se desmorona. La angustia puede ser emocional, física o espiritual, y a veces es una combinación de las tres. Y en esos momentos, cuando parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, Dios nos invita a invocarlo. Clamar a Él no es una señal de debilidad, es un reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra incapacidad
para resolver todo por nosotros mismos. Cuando clamamos a Dios, lo hacemos con la confianza de que Él puede hacer lo que nosotros no. Y aquí viene la promesa: te libraré. No es una promesa vacía, es la seguridad de que Dios va a actuar. Su poder es suficiente para liberarnos de cualquier situación, pero la forma en que lo hace puede ser diferente a lo que esperamos. A veces, la liberación viene en la forma de un cambio en nuestras circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Puede que Dios no quite de inmediato la prueba que estamos enfrentando, pero nos da la fortaleza para soportarla, para crecer en medio de ella. Esa también es una forma de liberación, y algo que debemos recordar es que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nos desesperamos porque queremos la solución ya, pero Dios trabaja con un propósito mayor. Lo que a nosotros nos parece un retraso puede ser la preparación para algo más grande. Su sabiduría es infinita y confiar en su tiempo requiere fe y paciencia. Mientras esperamos, podemos descansar en la seguridad de que Él está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Pero no termina ahí. Después de que Dios nos libra, nos toca a nosotros darle honra. Y no se trata solo de decir gracias. Honrar a Dios implica vivir de una manera que refleje nuestra gratitud. Es reconocer públicamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, darle la gloria que se merece y compartir nuestro testimonio. Porque cuando compartimos cómo Dios nos ha liberado, inspiramos a otros a confiar en Él. Nos convertimos en testigos de su poder y en instrumentos para que más personas lo conozcan. Honrar a Dios también significa vivir de una manera que le agrade. Nuestras acciones, nuestras decisiones diarias deben reflejar la gratitud que tenemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso incluye obedecer sus mandamientos, servir a otros y ser luz en el mundo. No se trata solo de palabras, sino de un compromiso real de vivir para Él. Esta relación que tenemos con Dios es recíproca. Él nos libera, nosotros le honramos. Y no lo hacemos por obligación, sino porque su amor nos inspira. Es una relación de reconocimiento mutuo. Dios nos ama, nos cuida, nos salva, y nosotros respondemos con gratitud y obediencia. Pero ¿qué pasa cuando olvidamos honrar a Dios? A veces tomamos las bendiciones por sentado. Nos acostumbramos tanto a recibir de Dios que olvidamos agradecerle. Y la ingratitud puede llevarnos a distanciarnos de Él. Por eso es tan importante cultivar una actitud de gratitud constante, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos de dificultad. Claro, hay obstáculos que nos impiden invocar a Dios y honrarlo como deberíamos. El orgullo, por ejemplo, nos hace creer que podemos con todo por nuestra cuenta, que no necesitamos ayuda. Pero la realidad es que el orgullo nos lleva a la caída. Y por otro lado está la desesperanza, la idea de que Dios no nos va a escuchar. Pero la Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que Él nunca nos abandona, especialmente en nuestros momentos más oscuros. También hay distracciones. Vivimos en un mundo que constantemente compite por nuestra atención, y si no tenemos cuidado, esas distracciones pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos priorizar nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Primero, no esperemos a estar en crisis para clamar a Dios. Debemos mantener una comunicación constante con Él, en todo tiempo y en toda situación. Y cuando Dios nos libere, respondamos con honra diaria, obedeciéndole, sirviéndole y compartiendo su amor con otros. Porque cada experiencia de liberación no solo fortalece nuestra fe, sino que nos da la oportunidad de ser testigos vivos de lo que Dios puede hacer. Número 10. Primera de Pedro 3, versículo 12. Los ojos del Señor sobre los justos, oraciones escuchadas y justicia divina. Los ojos del Señor están sobre los justos. Esta frase debería traernos un profundo consuelo,
Saber que Dios está atento, que nos observa con amor y cuidado, es una promesa que nos invita a caminar con confianza en medio de cualquier circunstancia. No se trata de una vigilancia distante, sino de una mirada llena de protección y guía. Dios no es un espectador pasivo. Su presencia activa nos acompaña, asegurándonos que no estamos solos, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Cuando el texto dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, eso significa que cada palabra, cada clamor que sale de tu corazón, Dios lo escucha. Él no solo oye, sino que también actúa en nuestro favor. Hay una garantía divina de que, como hijos suyos, nuestras oraciones no caen en el vacío. Y esta relación con Dios no se basa en nuestras obras. No es por lo que hacemos que Dios nos llama justos. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra justicia viene de la fe en Jesús, quien nos redimió y nos hizo aceptos ante Dios. Pero, aunque nuestra justicia viene de Cristo, también estamos llamados a vivir de acuerdo a esa justicia. No se trata solo de recibir el regalo de la salvación, sino de caminar de manera que honre ese regalo, practicar la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras vidas diarias es una respuesta a ese amor inmerecido que Dios nos ha mostrado. Dios, como un Padre amoroso, se deleita en esa comunión con nosotros, anhela que nos acerquemos a Él, que confiemos en su cuidado. Pero también debemos recordar que su justicia es real. Y aquí es donde entra la otra parte de este pasaje. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no es indiferente ante la injusticia o el mal en el mundo. Su carácter incluye tanto el amor como la justicia. Y aunque a veces parece que el mal prevalece, Dios se opone activamente a la maldad y su justicia eventualmente se manifestará. El mal tiene consecuencias. Cuando alguien elige vivir fuera de los caminos de Dios, se separa de su presencia, de su bendición. Esa es una realidad que no podemos ignorar, pero en su misericordia, Dios siempre deja una puerta abierta, la del arrepentimiento. Él no desea que nadie permanezca en el camino del mal. Al contrario, su paciencia es una muestra de su deseo de que todos vengan a Él, de que todos tengan la oportunidad de experimentar su gracia. La historia del Hijo Pródigo es un ejemplo perfecto de esto. Dios siempre está dispuesto a recibir al que se arrepiente, sin importar lo lejos que haya ido. ¿Y qué pasa con aquellos que siguen el camino de la justicia? La Biblia nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Cuando nuestras vidas están alineadas con Dios, nuestras oraciones tienen un poder tremendo. Piensa en Elías, que oró y no llovió durante 3 años y medio, y luego, cuando oró de nuevo, la lluvia volvió. O en Ana, quien clamó a Dios por un hijo y Él le dio a Samuel. Estas historias no son solo relatos antiguos, son testimonios del poder de la oración de los justos. Pero la oración también requiere persistencia. A veces la respuesta no llega de inmediato, y es en esos momentos donde debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque no siempre entendamos su plan, podemos estar seguros de que su respuesta llegará en el momento justo. Dicho esto, también tenemos la responsabilidad de examinar nuestras vidas. Hay áreas en las que estamos fallando. Hay algo que necesite ser confesado y apartado. No podemos esperar que nuestras oraciones sean efectivas si hay pecado no confesado en nuestras vidas. Dios nos llama a vivir en integridad, a ser luz en un mundo que justifica el mal. Finalmente, es crucial que no solo oremos por nosotros mismos, sino que intercedamos por aquellos que están en el camino del mal. Nuestras oraciones pueden ser el puente que los acerque a Dios. Y además de orar, estamos llamados a actuar con amor, a mostrarles con nuestras vidas el poder transformador de la gracia de Dios. Dios no toma el pecado a la ligera. Hay una advertencia seria aquí. No debemos justificarnos ni ser complacientes con el mal, pero también hay esperanza. Para aquellos que se arrepienten, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar.
Como el padre que corrió al encuentro del hijo pródigo, Dios está esperando con los brazos abiertos. La invitación está siempre ahí. Reconcíliate con Dios, vuelve a casa y experimenta la paz y el amor que solo Él puede ofrecer. Número 11. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová, el clamor que llega al trono de Dios. En los momentos de mayor angustia, cuando parece que todo a nuestro alrededor se desmorona, hay algo que podemos hacer: clamar a Dios. El Salmo 18:6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te sientes tan abrumado que las palabras no parecen suficientes? Pues ese es el tipo de angustia que el salmista está describiendo aquí. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, él elige clamar a Dios. Es una decisión intencional, un acto de fe en el que, en medio del dolor, confiamos en que Dios está ahí, atento a cada palabra que sale de nuestros labios. La angustia es parte de la experiencia humana. Nadie escapa de ella. Puede venir en muchas formas: pérdidas, enfermedades, conflictos o situaciones que simplemente están fuera de nuestro control. Es en esos momentos de angustia que realmente nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Nos damos cuenta de que, por más que intentemos, no podemos controlar todo. Y es precisamente en ese punto de vulnerabilidad donde necesitamos reconocer que no podemos solos, que necesitamos algo o alguien más grande que nosotros mismos. Y ahí es cuando entra en juego la acción de invocar a Dios. Clamar a Dios no es solo una reacción impulsiva ante el dolor, es una decisión consciente. Es un acto de humildad y dependencia. Es decirle a Dios: te necesito, no puedo con esto por mí mismo. Y ese acto de clamar es poderoso porque no se trata solo de lo que decimos, sino de la actitud del corazón. Cuando clamamos a Dios, no lo hacemos desde la arrogancia o el control, lo hacemos desde un lugar de entrega total. Y cuando lo hacemos así, Dios nos escucha. Dios no es indiferente a nuestro clamor. Aunque Él habita en su trono de gloria, es un Dios cercano, un Padre que se inclina para escucharnos. El salmista nos asegura que nuestras oraciones llegan directamente a los oídos de Dios. No hay barreras, no hay distancia que impida que nuestra voz sea escuchada por el Creador del universo. Es impresionante pensar que, en medio de toda su majestad, Dios esté tan atento a cada palabra que le dirigimos. Y aquí hay algo poderoso. Nuestras oraciones no solo llegan a Dios, sino que Él responde. Puede que no siempre veamos la respuesta de inmediato o de la manera que esperamos, pero podemos tener la certeza de que Él actúa. A veces, la respuesta de Dios es un cambio en las circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Pero de cualquier manera, Él no ignora nuestro clamor. Ahora, cuando el salmista dice que Dios escucha desde su templo, está haciendo referencia a la presencia de Dios en el lugar más sagrado del antiguo Israel. En ese tiempo, el templo era el lugar donde habitaba la gloria de Dios. Pero hoy, gracias a Jesús, tenemos acceso directo al trono de gracia. No necesitamos intermediarios. Podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos recibe con los brazos abiertos. Y este tipo de clamor, el que surge desde lo más profundo de nuestro ser, es el que Dios busca. Él no está interesado en oraciones vacías o repetitivas, sino en un corazón sincero y contrito. Salmo 51:17 dice que un corazón quebrantado y humilde, Dios no lo desprecia. Cuando venimos a Él con honestidad, sin máscaras, reconociendo nuestras debilidades, es cuando experimentamos su poder y gracia de manera más profunda. Ejemplos de este tipo de clamor y respuesta abundan en la Biblia. Moisés clamó por el pueblo de Israel y Dios los perdonó. Esther, enfrentando la destrucción de su pueblo, ayunó y oró, y Dios intervino. Y lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. Si clamamos con sinceridad, Dios nos escucha y responde. Así que, ¿cómo podemos clamar a Dios efectivamente?
Primero, siendo auténticos. No necesitamos esconder nuestras emociones, dudas o temores. Dios ya los conoce. Segundo, confiando en su respuesta, aunque no siempre venga de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, podemos estar seguros de que Él está actuando. Y finalmente, una vez que Dios nos ha liberado, nuestra respuesta debe ser la alabanza y la gratitud. Porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nuestra fe se fortalece y nos preparamos para enfrentar futuras dificultades con una confianza renovada. No enfrentamos la angustia solos. También tenemos la comunidad de fe, hermanos y hermanas en Cristo, que nos acompañan en el viaje. Compartir nuestras cargas, orar unos por otros, nos fortalece y nos recuerda que aunque el camino sea difícil, Dios nos ha dado una familia espiritual que nos apoya, y así como otros han sido apoyo para nosotros, también podemos ser ese soporte para aquellos que atraviesan sus propias angustias, llevando consuelo y esperanza en el nombre de Dios. Número 12. Lamentaciones 3, versículo 55. Invoqué tu nombre desde la cárcel profunda, la luz de Dios en la oscuridad. La vida está llena de momentos en los que sentimos que estamos atrapados en una especie de cárcel profunda, ¿verdad? Tal vez no sea una prisión física, pero puede ser una situación que te limita, que te pesa, que te hace sentir atrapado sin salida. Quizás es una cárcel emocional de ansiedad o espiritual, donde parece que te has alejado de Dios. Todos, en algún momento, enfrentamos esa sensación de opresión, de estar en la oscuridad, y en esos momentos es fácil perder la esperanza. Pero, ¿qué dice la Escritura en Lamentaciones 3:55? Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¡Qué poderosa declaración! Incluso en lo más profundo de nuestra angustia podemos clamar a Dios. Y lo increíble es que Él escucha. La cárcel profunda no tiene que ser literal. Puede ser cualquier situación que nos haga sentir limitados y desesperados. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad que nos roba la salud o una relación rota que nos quiebra el corazón. En esos momentos, la oscuridad parece tan densa que nos cuesta ver más allá. Sentimos el peso de la desesperación, el aislamiento, el miedo. Pero es precisamente ahí, en medio de esa oscuridad, donde Dios nos invita a clamar su nombre. Porque, aunque no lo parezca, Él está más cerca de lo que imaginamos. Clamar a Dios en la oscuridad es un acto de fe. No es fácil, lo sé. A veces parece que todo está perdido, que la situación es irreparable, pero es en esos momentos donde nuestra fe tiene la oportunidad de brillar más fuerte. Porque invocar el nombre de Dios cuando no hay esperanza a la vista es confiar en que Él puede hacer lo imposible. Es creer que, aunque no veamos una salida, Dios ya está obrando en el trasfondo, y cuando clamamos su nombre, invitamos su luz a entrar en nuestra situación. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentras, no hay lugar donde su mano no pueda alcanzarte. No importa cuán oscuro sea el túnel, la luz de Dios siempre puede brillar. Y aquí está lo hermoso. Cuando clamamos desde las profundidades, Dios no solo nos escucha, sino que también responde. A veces su respuesta es inmediata y otras veces requiere paciencia, pero una cosa es segura, Dios siempre escucha. Su amor y su poder alcanzan los lugares más oscuros, los momentos más desesperados. La Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron a Dios desde las profundidades y fueron escuchadas. Jonás, por ejemplo, clamó a Dios desde el vientre del pez, desde lo más profundo del mar, y Dios lo liberó. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, mantuvo su fe y Dios lo elevó a una posición de poder. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, oraron y cantaron himnos, y Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, son testamentos de que cuando clamamos, Dios responde. Pero,
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, debemos reconocer nuestras propias cárceles profundas. Tal vez sea el miedo, el pecado, la depresión o cualquier cosa que nos tenga atados. No debemos esperar a estar mejor para buscar a Dios. Precisamente desde nuestra debilidad, desde nuestra desesperación, podemos clamar a Él. Y es ahí, en medio de la lucha, donde encontramos su luz. La esperanza es un ancla para el alma. Aun cuando no veas una solución, aférrate a las promesas de Dios. Él es fiel, y aunque parezca que tarda, no te abandonará. Su palabra es una fuente inagotable de esperanza. A veces, la liberación no llega de inmediato, pero Dios está obrando, incluso en el silencio. Nos está moldeando, está fortaleciendo nuestra fe y carácter. Y cuando finalmente veamos la luz al final del túnel, esa experiencia se convertirá en un testimonio poderoso para otros. Porque nuestras pruebas no son solo para nosotros, también son una oportunidad para mostrar el poder de Dios a quienes están observando. Y no olvidemos la importancia de la comunidad de fe. A menudo, cuando estamos en nuestra propia cárcel profunda, nos aislamos. Pero no estamos hechos para enfrentar estas batallas solos. Busca la ayuda de hermanos y hermanas en la fe. Comparte tus cargas con personas de confianza, porque la oración colectiva tiene un gran poder. Y, cuando tú estés en una posición de fortaleza, sé el apoyo para otros. Extiende tu mano a aquellos que están en sus propias profundidades, porque, al final del día, somos instrumentos de la luz de Dios en este mundo, llamados a llevar esperanza a los que más la necesitan. Así que, si hoy te encuentras en una cárcel profunda, no dudes en clamar a Dios. Él escucha, responde, y lo más importante, su luz siempre brilla en la oscuridad. Número 13. Salmo 56, versículo 9. Dios está por mí, la confianza que vence a los enemigos. ¿Sabes? Cuando enfrentamos dificultades, ya sean conflictos externos o nuestras propias luchas internas, es muy fácil sentirnos solos, como si no tuviéramos ninguna ayuda. Los enemigos pueden ser muchos, desde problemas financieros hasta la ansiedad o el miedo que nos consume por dentro. Pero fíjate en lo que dice el Salmo 56, 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. ¡Qué poderosa verdad! Este versículo nos asegura que cuando clamamos a Dios, no solo somos escuchados, sino que nuestros enemigos retroceden. Y lo más importante, tenemos la certeza de que Dios está a nuestro favor. Dios está por ti. Ahora bien, los enemigos no siempre son personas. A veces, los enemigos más feroces son internos. Pueden ser el miedo, la duda, el pecado o las inseguridades que nos frenan. Estos enemigos nos atacan en el interior, amenazando nuestra paz, nuestra fe, nuestra estabilidad emocional y espiritual. Pero incluso en medio de estas batallas internas, cuando clamamos a Dios, Él escucha, y más que eso actúa. No es cuestión de suposición, es un hecho. Dios está peleando por nosotros, y eso cambia todo. No importa cuán grandes o intimidantes sean los problemas, Dios está de nuestro lado. Clamar a Dios es un acto de fe. Cada vez que elevamos nuestras preocupaciones a Él, estamos reconociendo nuestra necesidad de su intervención. Es un acto de humildad, de entrega, de decir, Señor, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Y cuando clamamos con fe, confiando en su poder, algo sucede. Dios actúa. El Salmo nos asegura que nuestros enemigos serán vueltos atrás. Esto es más que una simple metáfora. Es una promesa de que lo que nos amenaza, lo que nos ataca, será derrotado. Dios no se queda de brazos cruzados. Él escucha y responde. La clave aquí es la confianza. El salmista dice, esto sé, que Dios está por mí. No es una idea vaga ni una esperanza débil. Es una convicción firme. Es saber, sin lugar a dudas, que Dios está a nuestro favor. Cuando enfrentamos dificultades, esta convicción debe ser nuestro ancla. Dios no solo es nuestro aliado, es nuestro defensor. Y cuando Dios pelea nuestras batallas, la victoria está asegurada. No hay enemigo que pueda resistir el poder de Dios.
Miremos algunos ejemplos bíblicos. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat. A simple vista, parecía imposible que David pudiera vencer, pero David no iba solo, iba en el nombre del Señor. Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. Y fue esa fe la que le dio la victoria. O piensa en el pueblo de Israel cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Todo parecía perdido, pero Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. Sus enemigos fueron derrotados sin que Israel tuviera que levantar una espada. Cuando Dios está por nosotros, todo cambia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, identifica tus enemigos actuales. ¿Qué es lo que te está amenazando o dificultando en este momento? Puede ser una situación específica, una batalla interna o incluso personas que están en tu contra. Una vez que hayas identificado esos enemigos, lleva tu situación a Dios en oración. Clama a Él confiando plenamente en que Él va a intervenir. No se trata solo de orar vagamente, sino de declarar su promesa sobre tu situación. Ora con la certeza de que Dios está de tu lado, que está peleando por ti. La confianza en Dios también significa rechazar el miedo y la duda. No permitas que las circunstancias te intimiden. Sabes que Dios es fiel, que ha sido fiel en el pasado y que seguirá siéndolo. Alimenta tu fe recordando las promesas de su palabra y cuando te enfrentes a la duda, recuérdate a ti mismo. Dios está conmigo y eso es suficiente. Dios también es nuestra fortaleza. En los tiempos de tribulación encontramos refugio en su presencia. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No solo nos protege, sino que nos equipa con su armadura espiritual, Efesios 6:10, dándonos sabiduría y discernimiento para enfrentar nuestras batallas de manera efectiva. Y al final, cuando vemos la mano de Dios actuar, nuestra respuesta debe ser de gratitud y alabanza. Agradezcamos a Dios por cada victoria, reconociendo su intervención en nuestras vidas, que nuestras alabanzas sean públicas, testificando de su poder y fidelidad. Y más aún, respondamos a su bondad viviendo en obediencia, sirviendo a otros con el amor y la gracia que hemos recibido. Así que cuando te enfrentes a tus enemigos, ya sean externos o internos, recuerda, Dios está por ti. Clama a Él con confianza, sabiendo que, en su nombre, todas las batallas ya están ganadas. Número 14. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, la oportunidad de una relación íntima. ¿Sabes cuando leemos Isaías 55, 6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un sentido de urgencia que no podemos ignorar. Es como si Dios estuviera tocando a la puerta de nuestro corazón y nos dijera, estoy aquí, disponible, esperando por ti, pero no lo estaré para siempre. Es un llamado a actuar ahora, a no postergar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que hace este versículo tan poderoso. Nos invita a una búsqueda activa, a una relación cercana con Dios que no podemos dejar para mañana, porque mañana no está garantizado. Buscar a Dios requiere intencionalidad. No es algo que suceda por accidente o casualidad. Implica un esfuerzo consciente de nuestra parte. Tenemos que decidir buscarlo, ponerle en el primer lugar de nuestras vidas, aún en medio de las distracciones y preocupaciones que nos rodean. Y lo hermoso de todo esto es que Dios no esconde su rostro. Él quiere ser encontrado. Se deleita en revelar su presencia a quienes le buscan de todo corazón. Dios no está distante ni indiferente. Su mayor deseo es tener una relación cercana y personal con cada uno de nosotros. Sin embargo, este pasaje también nos advierte sobre la temporalidad de esta oportunidad. Cuando Isaías dice, mientras puede ser hallado, nos está diciendo que no podemos dar por sentado que siempre tendremos tiempo. Hoy, en este momento, Dios está cercano, está disponible. Pero no sabemos lo que el mañana traerá. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad para responder a su llamado. Y esa incertidumbre debería movernos a actuar hoy.
Dios nos está invitando a acercarnos a Él ahora, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Es un llamado a no dejar pasar este momento. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Decimos, buscaré a Dios más adelante, cuando tenga tiempo, cuando termine con esto o aquello. Pero la realidad es que la indecisión es una decisión en sí misma. Postergar nuestra búsqueda de Dios es, en cierto sentido, rechazarla. No podemos permitir que las preocupaciones o las distracciones del mundo nos roben la oportunidad de experimentar una relación profunda con Dios. Él está aquí, listo para escucharnos, para revelarse, pero depende de nosotros acudir a su llamado. Hay tantos obstáculos que pueden interferir con nuestra búsqueda de Dios. Las distracciones del mundo, el estrés del trabajo, las redes sociales, los compromisos. Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención y fácilmente podemos permitir que lo temporal ocupe el lugar de lo eterno. Pero la búsqueda de Dios debe ser nuestra prioridad. También, el pecado no confesado puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de su presencia. Si hay algo que nos está frenando, debemos arrepentirnos y permitir que Dios restaure nuestra comunión con Él. La sensibilidad espiritual es clave, y esa sensibilidad se cultiva al pasar tiempo con Dios, al escuchar su voz en la oración y en la palabra. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Una manera es estableciendo tiempos específicos para buscar a Dios. Puede que tengas un horario agitado, pero dedicar momentos para orar, leer la Biblia y meditar en su palabra hará una diferencia enorme en tu relación con Él. Haz que la búsqueda de Dios sea parte de tu vida diaria, no algo esporádico. Otra forma de crecer es a través de la comunidad. Asistir a una congregación, participar en grupos de estudio bíblico y rodearte de otros creyentes te ayudará a mantener el enfoque en Dios. La comunión con otros fortalece nuestra fe y nos anima a seguir buscando a Dios. Cuando decidimos buscar a Dios de manera diligente, encontramos algo maravilloso, su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, paz que sobrepasa todo entendimiento y una dirección clara para nuestras vidas. Además, al estar más cerca de Él, nuestra vida comienza a transformarse. Nuestro carácter cambia, nuestra perspectiva cambia y crecemos en sabiduría y discernimiento. Esa transformación personal es el fruto de estar conectados con la fuente de vida, que es Dios mismo. El tiempo es urgente, no sabemos lo que el futuro nos depara, y la vida es breve. Hoy es el día de buscar a Dios, de no esperar hasta que una crisis o una situación extrema nos obligue a correr hacia Él. Hoy es el momento de construir una relación sólida con nuestro Creador, de caminar en comunión con Él. Y no solo eso, sino que también tenemos la responsabilidad de invitar a otros a hacer lo mismo. Hay tantas personas que necesitan escuchar este llamado, tantas personas que están viviendo sin saber que Dios está cercano y disponible. Seamos nosotros aquellos que animen a nuestros amigos, familiares y conocidos a buscar a Dios, que nuestro testimonio de vida refleje el amor y la gracia de Dios. Y oremos por un despertar espiritual en nuestra comunidad, en nuestra nación, para que más personas respondan al llamado de Dios y aprovechen esta oportunidad que Él nos está dando. A lo largo de este recorrido por las promesas de Dios, hemos visto cómo Él está atento a nuestro clamor, cómo desea una relación íntima con nosotros y cómo su respuesta supera nuestras expectativas. Dios ya ha escuchado tu corazón. Ahora te invita a que lo invoques con fe para recibir el milagro que tiene preparado para ti. No dejes que las dudas o el temor te detengan. Este es el momento de acercarte a Él con confianza y abrirte a su amor y misericordia. Te animo a que sigas meditando en estas palabras, que las hagas parte de tu vida diaria y que permitas que Dios transforme cada área de tu ser. Recuerda, su promesa es fiel y verdadera. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
No importa cuál sea tu necesidad, Dios está dispuesto a responderte y a mostrarte cosas grandes y maravillosas. Confía en Él, clama a Él y prepárate para recibir el milagro que tiene para ti. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.